Buenas noches. Seguimos con esta materia de la doctrina de la salvación. Ujú. Estamos viendo eh, la obra que hace el Espíritu Santo. Estuvimos viendo que la salvación es obra de Dios, del Dios Trino y Uno, Dios Padre que planifica la salvación, envía al Hijo y después el Hijo, Jesús, muere en la cruz eh, eh, por nosotros, ¿no? Por nosotros. En realidad nosotros tenemos que morir allí, pero Jesús murió allí y cumplió la salvación. Pero esa obra que hizo hace 2000 años atrás, ahora en cada persona aplica el Espíritu Santo la salvación en la vida interna de nosotros, en la vida interna de nosotros, y estamos viendo esta parte que es la obra del Espíritu Santo. A ver si ustedes ven allí que hay, eh, ¿no? Mm, eh, mm. Nosotros estuvimos viendo esta parte que la obra salvífica del Espíritu Santo es primero llamamiento. ¿Mm? El Espíritu Santo nos llama y después hay una regeneración, conversión, unión o fe, que tenemos fe. Por eso la fe también es por gracia. ¿Mm? Yo de joven quise tener fe, pero me costaba tener fe, pero un día el Espíritu Santo me tocó, y comencé a creer. ¿Mm? Por eso estoy agradecido por esta fe, ¿no? Que tengo como, al principio fue como una semilla, pero ahora cada vez más fue creciendo esta fe en Jesús. ¿Mm? Y después hay una justificación, adopción y santificación, perseverancia en la fe, ¿Mm? Convicción en la fe y después en el futuro la glorificación. La glorificación. Estas son. Ustedes tienen que saber de memoria. A ver, ¿poder repetir esto? A ver, Mayo, ¿poder repetir todo el proceso? ¿Mm? Desde el llamamiento. ¿Mm? ¿Mm? Profesor, la verdad no lo tengo ¿Mm? copiado, ¿Mm? pero sí, la verdad que no, lo siento. Claro, sí, traten de memorizarlo para Nos tenerlo. llamó, ¿Mm? nos llamó, nos predestinó, nos justificó y nos glorificó, pero No, en el no, no, cielo. predestinación es ¿Sí? antes, pero Ah, no es ah, obra del Espíritu Santo, es obra del Dios Padre. ¿Mm? Entonces, comienza desde el llamamiento. ¿Mm? Profesor, Mm, ¿podrías enviar eso como una captura de pantalla para mm, usarlo, mm. memorizarlo? Sí, sí, sí. sí, Es profesor, bueno sí, que profesor. cuando alguien pregunta, enseguida poder responder. ¿Mm? Claro, y nos va a ayudar Esa mucho. obra del Espíritu Santo, que aplica la salvación que hizo Cristo por nosotros en la vida de cada uno, en mi vida, en la vida de Mayo, en la de Fabiana, de Marcelo, ¿no? Comienza desde el llamado, llamado, llamamiento, regeneración, conversión, justificación. No, acá en la conversión tenemos fe, nos unimos con Cristo. Después Dios nos justifica, después nos adopta como hijos de Dios, después viene santificación, perseverancia, ¿no? Convicción, convicción, tenemos fe de que somos salvos, ¿m?
por la obra de Cristo y que yo soy nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo. ¿Mm? Y después en el futuro o la glorificación, ¿no? La glorificación. ¿Mm? Entonces, la salvación es una obra divina, ¿m? Un misterio de que yo, que fui un enemigo de Dios, rebelde de Dios, también eh, que estaba lejos de Dios, ¿m? Fui un incrédulo, pero es un milagro, es un, misterio de que por la obra del Espíritu Santo yo pueda creer. No solamente Génesis capítulo 1 de que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, sino también que la obra de Jesús hace 2000 años atrás en Palestina, en Jerusalén, esa muerte en la cruz, esa obra de Cristo perdonó mis pecados y que me libró de la condenación, me dio la salvación y además la resurrección de Cristo hizo que yo también pueda ser resucitado, ¿m? Como Cristo. Entonces, eh, eh, claro, esta fe no es algo humano, porque yo quiero, porque yo quiero creer, no, no, no. Al principio parecemos que nosotros creímos, pero en realidad es obra del Espíritu Santo que nos dio la fe y además nos llamó, nos llamó. Entonces, comienza desde el llamamiento, por eso en la aplicación de la salvación del Espíritu Santo hay pasado, presente y futuro. ¿Mm? Pasado, presente y futuro. La salvación en el pasado es cuando creemos en Jesús, cuando somos llamados, regenerados, convertidos, y estamos unidos con Cristo, justificados, hechos hijos de Dios, es algo, claro, dividimos como un proceso, pero no es que primero te llama, después 10 años, después te regenerás, después de 10 años te convertís, después de 5 años te unís con Cristo, después Dios lo ve, tus obras, a ver si vas todos los domingos a la iglesia, si ofrendas, si haces algo como que te justifica, y después, al final, por lo que vos haces, realmente, Dios te dice, qué bien que está obrando. Entonces, bueno, declaramos como hijo de Dios. No es eso, sino que ya en el momento de llamamiento, ya simultáneamente nosotros respondemos por ese llamamiento del Espíritu Santo o, eh, de, de, de ser hijo de Dios, ¿no? Entonces es algo simultáneo, nos regeneramos, convertimos, unimos con Cristo, tenemos fe y después Dios inmediatamente nos justifica y nos hace hijo de Dios, ¿m? No por lo que nosotros hacemos, es por eso es 100% gracia de Dios, ¿m? Gracia de Dios. ¿M? No es que el apóstol Pablo sufrió, fue a evangelizar por toda Asia, él fue torturado, sufrido, por eso, hiciste mucha cosa por mí y ahora te declaro, te justifico, te declaro hijo de Dios. No se trata de eso. ¿Mm? Antes de que eh, conozcan nuestra obra, ya Dios nos llamó, pero antes del llamado y porque fuimos elegidos por Dios, predestinados por Dios, ¿m? Antes de la fundación del mundo. Dios ya nos conoció, nos predestinó y en algún momento
allí el Espíritu Santo tocó nuestra vida y, y allí nacemos de nuevo espiritualmente. ¿Mm? Y después ah, nos regeneramos, convertimos, convertimos, después tenemos fe y Dios nos justifica. ¿Mm? Y después ya somos hijos de Dios. Y después vivir la vida como hijo de Dios, porque ya somos hijos de Dios, ya somos santos, justificados por Dios, ya somos regenerados. eh, entonces, ahí tenemos que vivir la vida como hijo de Dios. Allí es la salvación en el presente. ¿Mm? La salvación en el presente. Antes seguíamos al espíritu del diablo que domina a Satanás, que domina este mundo. Eh, Estaba totalmente cerrado nuestros ojos espirituales para ver la obra de Dios, para ver que esto es pecado o que esto no agrada a Dios. Éramos totalmente ignorantes, totalmente oscurecido nuestra vista espiritual, pero ahora, como ya somos regenerados, convertidos, entonces ahora nos damos cuenta qué es lo que agrada a Dios, qué es el pecado. Y entonces, cuando por nuestra naturaleza pecaminosa, a veces no pecamos, pero nos arrepentimos delante de Dios. El Espíritu Santo gime con dolores para que nos arrepentamos delante de Dios. Por eso esta salvación en el presente es la santificación. Y además tenemos que vivir continuamente la vida de fe. ¿Mm? Eh, Tenemos que congregar en la iglesia es la madre de los creyentes, es como un bebé que separado de la madre, que no recibe la leche, se muere, ¿no? Entonces, continuamente perseveramos en la iglesia, a pesar de sus debilidades. eh, Claro, la iglesia terrenal no es perfecta, es imperfecta. Allí la iglesia celestial es victoriosa, es perfecta, es totalmente santa, pero aquí en la tierra todavía la iglesia que peregrina en el mundo es una iglesia que hay justificados, pero también hay no creyentes y además podemos vivir la vida de santidad, pero también hay pecado, pecado. ¿No? Por eso es una iglesia guerrera, es una iglesia combativa, que tenemos que continuamente luchar contra el pecado. ¿Mm? Por eso esto se llama la santificación, la santificación. ¿Mm? Eh, pero es un proceso que dura toda la vida. ¿Mm? Por ejemplo, este metodista, fundador de la iglesia metodista, Juan Wesley, habla de la perfecta santidad, pero no, yo no creo eso. Miren, hermano, que eh, es una soberbia decir que yo soy totalmente santificado. No, no. ¿Mm? Estamos en el camino, en el peregrinaje. Nosotros continuamente nos lavamos nuestra ropa, eh, nosotros delante de Cristo arrepentimos. Por eso Pablo decía, Pablo quiere decir un hombre pequeño, ¿no? Un siervo de Dios, muy pequeño. Pero Saulo quiere decir hombre grande, hombre poderoso, pero Pablo quiere decir una persona pequeña, una persona insignificante delante de Dios. Ahí él dijo, yo soy uno más, yo soy un pecador, pero al final de su vida
él confesó, yo soy el peor de los pecadores, ¿no? El peor de los pecadores. Ahí está la humildad, ¿no? Entonces, es una lucha de toda la vida, de uno delante de Dios, ¿no? No mirando tanto lo pecado de otros, creyendo que yo soy perfecto, no, no, yo sigo siendo justificado, pero a su vez un pecador. ¿Mm? Salvo en el pasado por la sangre de Jesucristo, pero tengo que vivir la salvación en el presente. ¿Mm? Si realmente, si soy salvo, tengo que vivir esa salvación, ¿no? Entonces, la santificación, la perseverancia, ¿no? En la perseverancia hay pruebas, tentaciones, a veces viene lucha, a veces viene el desánimo, pero sin embargo, seguimos en la vida de fe. ¿Mm? Seguimos conectados con Cristo, con la iglesia, ¿no? Mirando al futuro, la gloria, la vida gloriosa del futuro, y después, pero sin embargo tenemos la convicción de la fe, de que Cristo me salvó por gracia, ¿no? Que yo soy un salvo. A veces uno cuando peca pierde la convicción, pero eso no es bueno. Hay que arrepentirse y restaurar la convicción de la fe, de la salvación. Yo una vez fui a un presbiterio y encontré que un anciano de la iglesia, pregunté si tenía convicción de la salvación, y él me dijo que no, y lloraba. Y le dije, qué tonto, ¿cómo que llora y todavía va a ser un líder de la iglesia, pero continuamente está con la duda, ¿no? Con la inseguridad? ¿M? Y eso no ayuda, no ayuda, ¿no? Eh, con la inseguridad piensa que si yo ofrendo algo, si yo hago alguna obra misionera, si yo hago algo de mi obra, puedo ser salvo. No, esa es, ya es soberbia, ya es soberbia, esa es soberbia. El centro está en él, como que yo, siendo Claro, bueno, santo, yo puedo ser justificado con mis obras. No, no, esa es realmente la soberbia, ¿no? Pero darme cuenta que yo no soy nada, pero sin embargo Cristo me salvó, o que Dios me justificó por gracia. Ahí está la humildad, ¿no? La humildad. Por eso, la convicción de la fe también es algo que tenemos que seguir en el presente, ¿no? Tenemos que seguir cada día más, aferrarnos a que Cristo, que me amó, me eligió, antes de la fundación del mundo, por gracia, es un gran misterio, y después Dios, llegó un momento, llegó a mi vida, conocí a Cristo por gracia, y después esta fe que tengo, que puede parecer muy pequeña, pero también es por gracia, ¿no? Por gracia soy salvo. Yo no soy nada, pero Cristo hizo todo. Ahí está la salvación. ¿M? Y tenemos que estar aferrados a esta convicción de la fe, ¿no? Entonces, eh, tenemos que estar seguros de nuestra salvación. A ver, de esto, a ver, ¿qué le parece? A ver, hable un poco. uh, Andrea, a ver, Andrea, diga una palabra. ¿Vos tenés convicción de la salvación? Mm. Hola, ¿se escucha? Eh, mm. Hola, ¿se escucha?
Sí, sí, te escuchamos. Sí. Sí, tengo convicción de la salvación. Amén, amén. Sí, es muy importante no Me perder. preguntó si tenía convicción de mi salvación Sí, sí, y si tengo. sí, muy bueno. A ver, Raquel, Raquel, si tiene. ¿Mm? Sí, pastor, y nosotros también. Sí, todos nosotros también tenemos la convicción de la salvación. Mm, No solo yo, sino también enseñamos eso a la iglesia. La convicción de la salvación. mm, No solo yo, sino también enseñamos eso a la iglesia. mm. Sí, miren que ya le dije que, mire que a ese anciano yo quise desaprobar en el presbiterio, pero por gracia, ¿no? Que tuvimos que aprobar y poner como anciano, pero después él me agradeció, comprendió. Le dije que es un misterio, es gracia de Dios, no es por obras, no es por obras. ¿Mm? Entonces, me agradeció y después vi que con mucha humildad, ¿mm? Comenzó a servir a la iglesia, ¿no? Entonces, a veces, pero yo he visto pastores que no tienen convicción de salvación. A ver, Pastor Alejandro, ¿tiene convicción de salvación? ¿Sí? Sí, pastor, amén. Por la fe, ¿no? Por la palabra. Claro. Cuando uno acepta a Jesús, acepta esa convicción. Mm, Porque si uno no tiene convicción, directamente no se acerca, no lo acepta, no lo sigue. mm. Sí, uno que, porque la salvación, dice la palabra, es por gracia y no por obras, dice, ¿no? Entonces, ya antes de que nosotros vivamos la vida de fe, ya nos llamó, nos convirtió, nos regeneró, ya estamos unidos con Cristo, somos justificados, hecho hijo de Dios. Entonces, tenemos que vivir en la convicción, ¿no? De que ya somos salvos. Ya somos salvos, vivimos la vida de salvación y después seremos salvos en el futuro, completamente, ¿no? Al anciano Esteban Lee, a ver, misionero, a ver, que diga, ¿tiene A convicción ver, de salvación? ¿Sí? sí, convicción. Mm, Eh, aunque estado nosotros muertos en delito, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Eh, mm, eh, porque por gracia son salvos, alguna, pero para que glorie, glorie. mm, No, no es por obra para que nadie se gloríe. Todo glorificado para salvación. mm. Convicción, Sí, por eso dice, santificación. sí, es muy importante para que nadie se gloríe, nadie diga, Amén, amén. yo, yo hice esto, esto, por eso soy salvo. No, no, no. Por eso tenemos que dar toda la gloria a Dios, toda la Amén. gloria a Dios, que Él es el que hizo, comenzó, por eso dice, lo que comenzó Dios, Él la terminará, ¿no? ¿Mm? Pero hay algunos convencidos que no es convencido, ¿no? Que no tiene fe salvífica, sino que es que a veces cree que tiene fe, pero que no es. eh, Hay convencidos, ¿no? Pero convertidos, eh, tenemos que tener fe, ¿no? Tenemos que tener fe de que
ya somos salvos, ¿no? Ya somos salvos. A ver, Amador, ¿tenés convicción de salvación? ¿Sí? Mm, Amén, pastor. sí. Bueno, ¿sos convencido o convertido? Mm, Ambas cosas. mm. Claro, sí, claro, está mal decir ambas cosas, no, no, yo soy convertido por Dios, tiene que decir con seguridad. ¿M? ¿M? Orá y delante de Dios, preguntá, el Espíritu Santo te va a contestar. ¿M? Amén. ¿M? Así que llamamiento, regeneración, conversión, unión con Cristo, justificación, adopción, es algo del pasado, pero en el presente tenemos que seguir viviendo la santificación, la perseverancia y la convicción. Después la salvación en el futuro, desde la muerte hasta el retorno de Jesús. En la muerte, la glorificación del alma espiritual. ¿Mm? Allí nuestra alma, entramos en la gloria de Dios, en el cielo celestial, allí, pero en lo último tiempo, mm, allí cuando Cristo vuelva, allí mm, habrá la glorificación del cuerpo, la resurrección de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, eh, eh, hay glorificación del alma y después glorificación del cuerpo, ¿no? Cuerpo. ¿No? Por eso aquí vemos que en el pasado hay un llamamiento, regeneración, conversión y justificación. ¿M? Y después presente santificación como posicional, acá dijo posicional, ya somos santos. Por eso Pablo a los romanos escribió a los santos de Roma. Ya no hay que, como la Iglesia Católica, hay que vivir toda una vida de santidad y después la Iglesia, viendo la obra, declara si es santo o no. No, no, no. Ya somos santos por estar en Cristo, porque Dios mira a nosotros a través de Cristo, entonces ya no dice que somos santos, pero sin embargo tenemos que vivir como santos, vivir como santos, ¿no? Es como que eh, eh, yo por gracia le digo a todos ustedes que tienen todos, todos están aprobados, todos están aprobados. ¿Mm? Todos están aprobados, ¿no? ¿Mm? Pero para hacer todo, yo le digo por gracia, yo lo justifico. Fabiana, Raúl, Mayo, Margarita, Amador, a todos están aprobados. Pero oh, eh, uno eh, se da cuenta que por gracia comienza a estudiar, a hacer las tareas, leer los libros. No es que ya que estamos aprobados no hacemos nada, ¿no? Sino, no, sino que estamos muy agradecidos, la gloria de Dios es grande, entonces, sí, yo comienzo a estudiar, comienzo a eh, da- eh, crecer en santidad, ¿m? Para estar aprobado, ¿no? Entonces, eh, estudio más, no solamente estudio para aprobar con 7, sino estudio más para aprobar con 10, ¿no? ¿Mm? Por eso no lo hago por ley, sino por gracia, ¿no? Porque me doy cuenta que para aprobar, detrás hubo un gran sacrificio, un gran amor, un gran rescate que pagó un precio muy alto
Cristo por nosotros. Entonces, cada vez comprendo más el corazón de Dios, el amor de Dios, por eso vivo más en mi voluntad a Dios y vivo según su voluntad, no porque me dice que haga esto, haga lo otro, allí ya estamos por encima de la ley, ¿no? Y después en el futuro, glorificación, estamos totalmente libres de la presencia del pecado, estamos en la gloria. Y después, cuando Cristo, en el estado final, allí seremos resucitados nuestro cuerpo. Entonces, la salvación es un proceso de toda la vida. ¿Mm? ¿Mm? Desde nacimiento, regeneración, conversión, justificación, hecho hijo de Dios, ¿no? Es una salvación espiritual. Ya tenemos vida eterna, pero en el presente tenemos que vivir la salvación. Vivir, porque todavía en nuestra vida hay esta mancha, pecado, cosa que no agrada a Dios, entonces comenzamos a alabar, comenzamos a vivir para dar gloria a Dios, para glorificar a Dios. Y después la glorificación en el futuro, ¿no? El futuro. Por eso, ahora vamos a aprender la obra del Espíritu Santo en el pasado, llamamiento, regeneración y conversión, ¿no? Entonces, muchos vienen a la iglesia por diferentes motivos, ¿no? Algunos vienen porque les gusta la música, algunos en la iglesia encuentran amigos. En el pasado muchos jóvenes vinieron porque hay quienes, chicas, ¿no? Y chicas también venían para conocer chicos, ¿no? Y otros vienen porque Dios los llamó. ¿Mm? ¿Mm? Por eso haya diferentes motivos, causas, pero sin embargo, la causa real de que hayan venido a la iglesia es porque Dios los llamó. Dios llamó. Ahí está. Esto se llama llamamiento o vocación. Dios llamó. Dios nos llamó. Está allí. Algunos eh, fueron llamado externo es por la evangelización. Un pastor, los hermanos en el parque, en la calle o familias nos habló del evangelio, allí el Espíritu Santo tocó nuestro corazón. Entonces respondemos. Esa respuesta se llama llamado interno, ¿no? Pero hay mucho llamado externo, pero hay pocos que responden a ese llamado interno, ¿no? Entonces, eh, por eso la iglesia, eh, Pablo llama a la iglesia de Roma a los llamados de Dios, a los santos llamados de Dios. A ver, busque Romanos capítulo 1, verso 7. A ver. eh, mm, a ver, alguien busque. Mm, mm. Romanos 1, verso 7. Sí, sí, ¿Leo? sí. Mm, Bueno, les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. sí. Claro, ahí también dicen que son llamados, ¿no? Son llamados por Dios, por eso están en la iglesia, ¿no? ¿Mm? Eh, porque primero hubo un llamado externo, la evangelización, pero el Espíritu Santo obró en la vida de la persona y lo llamó, lo llamó. Entonces responde con fe, responde con fe. ¿Mm?
Por eso les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos, que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo le conceda gracia y paz, ¿no? Entonces, Pablo dice que los que están son llamados por Dios, ¿no? Llamados por Dios. Por eso los creyentes son llamados por Dios. Tienen fe porque Dios los llamó. El Espíritu Santo los llamó en un tiempo especial de nuestra vida, ¿no? Así que todos los que están en la iglesia son convocados por Dios, ¿no? Son la congregación llamado por Dios. Por eso están en la iglesia. ¿Lo creen así? Raúl, ¿lo cree así? Pastor. Sí, pastor. Sí. Llamado. Así que Pablo, cuando fue a evangelizar, evangelizó a muchos, pero había algunos que rechazaban el evangelio, ¿no? Criticaban, otros querían matar a Pablo, algunos dicen tonterías, ¿no? Algunos dicen la filosofía es mucho mejor, ¿no? Cuando fue a Atenas. Pero la respuesta, la reacción es que había diferentes reacciones ante ese llamado externo de evangelización, de invitación, de predicación del evangelio, pero los llamados de Dios, aceptaron el evangelio. Allí hay un llamado interno, ¿no? Un llamado interno de la obra del Espíritu Santo, dice amén y lo cree, responde con fe, ¿no? Entonces, la diferencia es que hay algunos que rechazan el evangelio, pero algunos que por la obra del Espíritu Santo lo aceptan, lo aceptan. Lo aceptan, ¿no? Esto también, Pedro también dice lo mismo, ¿no? No es que solamente habló Pablo, sino que Pedro también en Primera de Pedro 2:9, a ver, alguien lea Primera de Pedro 2:9, lea. Primera de Pedro 2:9. Sí. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, allí dice que el apóstol Pedro dice que los creyentes son los que son llamados. Ustedes son linaje escogido de Dios, real sacerdote, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, a todas esas personas que estaban en las tinieblas, Dios llamó. Dios llamó a estos creyentes y ellos son real sacerdote, linaje escogido, nación santa. Lo llamó para que de la tiniebla vivan a la luz admirable. Por eso esta regeneración, nuevo nacimiento, conversión, unirse con Cristo, es pasar de las tinieblas a la luz. Allí abrimos nuestros ojos espirituales y nos damos cuenta del pecado. Esto es pecado, esto no agrada a Dios. Pero antes, cuando estábamos cerrados en la tiniebla, no veíamos nada. Por eso aquí dice,
son llamados, ¿no? ¿Mm? Por eso hoy también dijo el anciano Esteban Lee que nosotros antes vivíamos en las tinieblas. ¿Mm? Éramos hijos de perdición, ¿no? Esto lo dice en Efesios. ¿Mm? Efesios, ¿Mm? Allí, pero Dios nos bendijo espiritualmente. ¿Mm? 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 Dios nos bendijo espiritualmente y nos llevó a la luz, nos llamó, nos llevó a la luz. Esto en Efesios capítulo 2, verso 1 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Mm? Éramos muertos, los que estaban en tiniebla ya estaban muertos espiritualmente. Están muertos espiritualmente y van a morir eternamente. Pero de allí Dios llamó. Por eso es una gracia, es una gran bendición, ¿no? ¿Mm? Verso 2 dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Es decir, todos vivimos en la desobediencia, pero Dios nos llamó y nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz. Ahora nos damos cuenta qué es la desobediencia, qué es el pecado. ¿Mm? Nos damos cuenta que hay una realidad satánica del que gobierna este mundo. ¿Mm? 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 Por eso verso 3 dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. Claro, esto está diciendo a los ya convertidos, a los hijos de Dios. Por eso dice, en otro tiempo, ustedes también estaban viviendo como ellos, pero Dios nos llamó, nos sacó de las tinieblas. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestro deseo pecaminoso, siguiendo nuestra propia voluntad, nuestro propósito. Como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Allí en el verso 5 dice, por amor Dios nos dio vida con Cristo. Por eso este llamado hace que tengamos un nuevo nacimiento, una nueva vida, esa vida, verdadera vida, ¿no? Verdadera vida. ¿Mm? Vida en Cristo. ¿Mm? Aun cuando estaba muerto en pecados. Claro, no está diciendo aquí al que es santo, al que camina correctamente delante de Dios, Dios sacó y hace hijo de Dios, ¿no? Le da vida. No, no. Cuando nosotros éramos pecadores, cuando éramos rebeldes, enemigos de Dios, cuando estábamos muertos allí, de esa condición, Dios nos llamó, nos sacó, nos sacó. ¿Mm? ¿Está bien? A ver, de esto, a ver, Fabiana, a ver, diga. Bueno, yo no apoyo la doctrina calvinista, perdón. Hay que respetar todo, así es que, pero por ejemplo, Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree en él no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, yo no entiendo si nosotros tenemos un libre albedrío donde podemos decidir si creer o no creer, ¿por qué tengo que interpretar que Dios me separó, me predestinó para vida eterna, cuando este versículo dice que no, que el incrédulo, el que no crea en el Hijo de Dios, que bueno, que verá la ira de Dios? Entonces, no, hay cosas que no las llego a comprender. Sí, sí, sí. En la doctrina, perdón, en la doctrina calvinista, ¿no? Estamos no estoy hablando estamos de viendo la doctrina doctrina calvinista. calvinista. Esto no tiene nada que ver, Claro. doctrina calvinista, sino que estoy hablando de la Biblia,
de la Biblia. Por eso no hay que entrar por las enseñanzas humanas, sino por la enseñanza de Dios, ¿no? Eh, mm, en- Estamos hablando de que Cristo, claro, estábamos en tiniebla, pero Dios nos llamó, ¿no? ¿Mm? Es como la lista de Schindler, ¿no? En la lista de Schindler vio en la Segunda Guerra Mundial, eh, todos los judíos estaban condenados a morir en campo de concentración, allí en laboratorio de gas, pero antes de que partiera el tren, hizo una lista. Allí este empresario salvó 1.100 personas, hizo una lista, lo sacó de, de esa condenación de ir al campo de concentración, lo sacó, pero miren que a cada cabeza Schindler pagó una suma muy importante por cada cabeza, ¿no? Tuvo que pagar. ¿Mm? Y después esas 1.100 personas, después que fueron salvos, agradeció a Schindler, ¿no? Ustedes vieron la película, ¿m? Por supuesto que vieron la película, ¿m? Y allí lo sacó, ¿vieron? De la lista, había una lista y allí lo sacó. De la misma manera, Dios también nos sacó, ¿m? De que todos estábamos en transgresiones, muertos espiritualmente, pero Dios allí nos sacó como en la lista llamado por Cristo, por Jesús, ¿no? Jesús. Hay una lista de Jesús y que nos sacó, pero sabemos que Cristo tuvo que pagar un precio muy alto, ¿no? A ver, Mayu, que levantó la mano. Sí, hola, profesor. Otra vez, Sí, buenas noches con todos. Eh, Me llama mucho la atención mm, sobre, sabemos muy bien que lo que estamos haciendo es estudio bíblico, mm, profundización y mm, de la doctrina de la salvación. mm, Y viendo la doctrina arminiana y calvinista, y más allá de calvinismo hay un término reformado, entonces eh, solamente quiero expresar lo que yo creo en aspecto de que estas dos doctrinas, como calvinista como arminianistas, hay una gran separación y ha pisoteado mucho el calvinismo, ¿verdad? Lo que es el tema de lo que es la predestinación. Entonces, o ha sido malentendido en muchas ocasiones, pero en cierta manera clave, nosotros somos predestinados, pero con un punto de libre albedrío para hacer nuestras cosas, para elegir el color que tenemos que elegir, la ropa que nos ponemos, viendo un poquito la antropología cultural también. Entonces, cuando todo esto se mezcla, mm, eh, puede que haya una separación de doctrinas, pero lo que trato de decir esto, profesores, mm, quizás un poquito para mi compañera Fabiana, mm. porque la quiero mucho, y en realidad, pues esto va más allá de las doctrinas. Esto es Biblia profunda Claro. No, y no, por eso para miren, saber pararnos, sí, sí, para saber pararnos bien en claro, donde realmente estamos, no sí, estamos en medio de nada, sino que estamos aprendiendo. Solo eso, profesor. claro. Y la predestinación no es que Dios nos hizo como robot y bueno, yo hoy me vestí con esta camisa, ¿no? Me vine con esta camisa, Dios, me voy a casar con Susana, ¿no? No, no, no se trata. Está hablando de la salvación, ¿no? No es que la predestinación anuló nuestro libre albedrío, pero el pecado
nos hizo que delante de Dios espiritualmente ya estamos esclavizados, ya no somos libres de elegir el bien y el pecado, sino que ya estamos muertos espiritualmente, ya estamos condenados y allí no hay libertad, sino que ya ejercemos el mal hacia el mal. ¿Mm? Después, cuando el Espíritu Santo nos salva, allí nosotros podemos vivir nuestra verdadera libertad, libre albedrío. Pero esto de la salvación es 100% obra del Espíritu, obra de Dios y del Espíritu Santo, de Cristo y también del Dios Padre, ¿no? Por eso, miren que Calvino habló de predestinación, pero Arminio también, ¿no? Por eso los dos hablan de predestinación, pero el concepto que enseña Calvino es un poco diferente de Arminio, pero Arminio no es que negó la predestinación. Por eso ustedes, si quieren, estudien un poco más la historia, ¿no? Eh, no es que Arminio negó la predestinación. Miren que los arminianos también reconocen la predestinación, pero la explicación es un poco diferente, ¿no? Pero no estamos hablando ni de Calvino ni de Arminio, sino estamos hablando de la Biblia, de la Biblia. Eso ustedes quédense claro. Por eso, aún los Arminio habló de la predestinación, pero habló más de la predestinación que pero de conocimiento, es decir, que Dios conoció antes de predestinar, ¿no? Pero Calvino dice, predestinó ya, sin conocerlo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Jacob, cuando nació Jacobo y Esaú, y bueno, pero antes de que naciera ya Dios eligió a Jacob, ¿no? Entonces, antes de conocerlo. Pero Arminio dice, no, lo conoció, dice, ¿no? Predestinó y lo conoció, dice, ¿no? Por eso esa es la diferencia, pero sin embargo los dos reconocen que hay una predestinación, porque está hablando de la Biblia está hablando, ¿no? Pero ya le digo, la predestinación tiene que ver solamente con la salvación, ¿no? Pero miren que al que no cree en Dios ya está muerto espiritualmente, ¿no? Esto es lo que dice en Efesios, ¿no? Capítulo 2. Eh, en verso 1 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Entonces, ahí, ¿qué libertad va a haber? No, yo no puedo elegir por Dios, porque ya está muerto espiritualmente. Ahí recién cuando Dios nos llama, nos regenera, abre nuestro ojo espiritual, ahí tenemos libertad, libre albedrío, para decidir hacer bien o mal. Y por eso el apóstol Pablo dice, ay de mí, ¿quién me librará de este pecado de muerte, ¿no? Ay de mí, ¿no? ¿Quién me liberará? Después dice, la gracia de Cristo Jesús, y allí nos damos cuenta cuando el incrédulo ni siquiera puede tener libertad. Yo elijo esto porque esto agrada a Dios, esto no agrada a Dios, yo me arrepiento, me rechazo, tengo, a ver, ¿no? Mi crisis, a ver, de mi vida, no puede haber porque ya está esclavizado por el pecado. Por eso dice, en lo cual andaban conforme a los poderes de este mundo. No es que uno decide, yo ando por ¿no? O ando conforme a los poderes del mundo, yo no sé si voy a decidir andar conforme a lo que me dice Dios. No, ya está muerto espiritualmente.
Por eso, verso 3 dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestro deseo pecaminoso. Ya como que, claro, yo antes de creer en Cristo parecía un buen chico, pero sin embargo, mi vida espiritual era por lo que yo quería, ¿no? Yo estaba uh, antes que Dios, ¿no? Antes que Dios. Por eso todos seguimos nuestra propia voluntad, nuestro propio propósitos. Por eso dice, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida. Allí tenemos libre albedrío, ¿no? Ahí cuando ya creemos en Dios, allí comenzamos a darnos cuenta. Nos abrimos nuestros ojos espirituales, nos damos cuenta que el homosexualismo es pecado, ¿no? No agrada a Dios. ¿Mm? Hay cosas que no agrada a Dios y, ¿mm? Pero dice, verso 5, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados, dice. ¿Mm? Han sido salvados. Por gracia ustedes han sido salvados, ¿no? Entonces, esto tenemos que meditar. Y después en Romanos también dice, capítulo 5, dice que cuando nosotros éramos pecadores, ¿m? ¿m? Cristo nos salvó. Cuando éramos pecadores, no es que seguíamos a Dios, cuando éramos enemigos de Dios, enemigos de Dios. Dice, cuando éramos rebeldes de Dios, por gracia Dios nos salvó, dice, ¿no? ¿Mm? 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 Eh, Así que mm, mm, allí está el Evangelio, ¿no? El Evangelio de que eh, Cristo nos salvó, pero para que nosotros podamos tener fe, Dios no tiene que llamar, Dios no tiene que llamar, ¿no? ¿Mm? ¿Está bien? Bueno, seguimos acá y Margarita, vos tenés algo para exponer, ¿no? ¿Mm? ¿Mm? Sí. Por eso, miren que no entren tanto por la teoría, saber, sino que mediten mucho la Biblia, ¿no? La Biblia. ¿Mm? Eh, y después comiencen a meditar en la palabra de Dios y después eh, cuán glorioso es la salvación de Dios en nuestra vida, ¿no? ¿Mm? ¿Está bien? A ver, Margarita, vos tenés que seguir la exposición, ¿no? ¿Mm? Sí, profesor. Mm. A ver, ¿te quedó algo? ¿Así nomás? A ver, no, ahora, este, ahora prendo esto de PowerPoint. ¿Mm? Estabas acá, ¿no? ¿Mm? Sí, ahí. A ver, Bueno, en realidad me quedé en la segunda parte, digo, en el capítulo 2.
estaba hablando de la gracia. Sí, Mm, en capítulo 5. No, mm. ese, capítulo 6 también. Perdón. Sí, sí, ese, profesor. No, no, por eso después, claro, cuando ustedes estudian, claro, hay mucho que confunde entre pelagianismo y arminianismo. Miren que Pelagio, mucho de lo que dicen que yo soy arminiano o sigo Arminio, pero en realidad sostiene la postura de Pelagio. ¿Mm? Pelagio. ¿Mm? Por eso, miren que Arminio también eh, tiene una postura bíblica, creyó en la predestinación, pero Pelagio era el que yo puedo decidir creer, eh, ¿m? Creer o no, y bueno, esa postura es pelagiana, por eso lo que acaba de decir eh, Fabiana es postura pelagiana, no es arminiana. Por eso hay una confusión y quisiera aclararlo, ¿no? Sí, a ver. Disculpe, profesor, yo dije que estaba en contra de la doctrina mm, calvinista. sí, bueno, bueno, tenemos que estar a favor de la enseñanza bíblica. ¿Está bien? A ver, Amén, 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 profesor. amén, sí, sí, mm, sí, Bueno, buenas noches, profesor, sí, compañeros. Vamos a seguir con esta parte del material. Está el capítulo 6. Antes hemos visto el capítulo 5 de la segunda parte del material, el significado que le da el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento a la palabra gracia. Hemos visto a Gem, Gesed y Ratson en hebreo y en varios sentidos el término de caris, que lo da el Nuevo Testamento. Continuando con el capítulo 6, vamos a ver la primera parte de sistemas teológicos que le dan el término a la palabra gracia. Y en este caso, como vemos acá, primero es al pelagianismo. En el primer dice, él dijo que Adán fue creado en una condición natural, ni santo ni pecador, con un albedrío totalmente libre para seguir el bien o el mal, y era mortal por naturaleza y su pecado solamente le afectó a él. Según Pelagio, aquí su pecado el pecado de Adán no afectó a toda la humanidad, sino solamente a Adán. Cada persona nace moralmente neutral, sin la influencia del pecado original. Y por ende, según Pelagio, el hombre puede elegir el hacer el bien o el mal por sí mismo, sin necesidad de la gracia divina para actuar correctamente. claro, El hombre. sí, este Pelagio fue condenado como hereje, ¿no? No tiene postura bíblica, sino un pensamiento racionalista. Claro, piensa que tiene, claro, el pecado que cometió Adán y Eva, el pecado de ellos. Y después el hombre dice que fue creado para morir. Por eso no es que el pecado trajo la muerte, sino que ellos murieron porque el hombre fue creado para morir, dice, ¿no? Por eso no tiene nada que ver con la enseñanza bíblica, y por eso dice que el hombre tiene libre albedrío. Yo elijo a Dios. Si quiero, yo puedo rechazar a Dios. ¿Mm? Yo quiero, no me gusta el Evangelio, yo decido, ¿no? ¿Mm? Por eso esta es postura pelagiana y hay muchos en la iglesia evangélica que tienen este pensamiento y confunde con arminianismo. Arminio nunca habló que yo tengo libre albedrío para elegir a Dios, rechazar a Cristo, yo si quiero acepto a Cristo, ¿no? ¿No? La fe por mi obra, no, 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 no. Arminio nunca habló de esto.
¿Mm? Eso es de Pelagio esto, sí. ¿Mm? Sí. Bueno, a ver, siga Margarita. Sí. El segundo punto dice que el hombre actual es totalmente libre para el bien y para el mal. En este caso, el hombre puede evitar con sus propias fuerzas el pecado y poder alcanzar la salvación según Pelagio. Mm. Por consiguiente, no es necesaria ninguna gracia anterior para poder salvarse, para practicar la virtud y evitar el pecado. Los niños que carecen del normal uso del albedrío necesitan ser bautizados para ser consagrados a Dios y poder entrar en el reino de los cielos. Sin duda, así entendió Pelagio Juan 3:5. Pelagio dice aquí que los niños carecen del uso del pleno albedrío. Entonces, necesitan ser bautizados para ser consagrados a Dios y así tener un acceso al reino de los cielos. Pelagio veía el bautismo como necesario para asegurar la salvación y aparte que si no se les bautizaba, que si fuese lo contrario, entrarán al cielo, pero tendrán un grado menos de felicidad. Mm. Sí. Siguiente, pastor. Ahora vamos a ver la postura del semipelagianismo. Aquí, como vimos anterior, Pelagio también enseñó sus errores en Roma y sus discípulos en otros lugares. Esto también se le conoce como la doctrina de los marselleses. El semipelagianismo fue condenado por el Segundo Concilio de Orange 529. El hombre perdió la justicia original por el pecado y necesita la gracia de Dios para obtener la justificación y por ende la salvación, pero la consigue el que se esfuerza por alcanzarla. Tras el pecado original, el ser humano perdió su estado de justicia original y quedó en una condición de pecado. Por ello, acá dice que por ello necesita la gracia de Dios para ser justificado y lograr la salvación. Sin embargo, dice que esta gracia no se obtiene pasivamente, sino que requiere un esfuerzo propio, un esfuerzo personal de quien busca alcanzarla. Es decir, que la persona debe colaborar activamente, hacer algo para obtener esta gracia divina. Para obtener la justificación. Más claro, la consigue el que se esfuerza por alcanzarla. Tanto la salvación como la condenación dependen del libre albedrío. Acá en esta partecita nos habla que cada persona tiene la capacidad de elegir libremente entre aceptar la gracia de Dios y seguir el camino de la salvación, o también rechazarla y optar por el pecado. Claro, por Lo eso que claramente esto lleva sí, aquí ustedes lo podrán ver que la Iglesia Católica condenó como hereje a Pelagio, pero sigue a Pelagio. Miren, sigue a Pelagio. Por eso tiene un semipelagianismo, ¿no? Y no es postura bíblica lo que enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la que enseña, yo si quiero acepto a Cristo, si quiero rechazo a Cristo, yo hago como enseñó Pelagio, ¿no? Que yo decido, ¿no? Entonces, por eso el- ellos tuvieron que crear esta doctrina de purgatorio porque lo que no llegan a ser salvos tienen que ir al purgatorio, ¿no? ¿Mm? Y enseñan que la salvación es por obras. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, muchos de lo que, por eso he visto en la iglesia evangélica muchos que dicen, yo no soy de la postura calvinista, soy de la postura arminiana, pero no, Arminio está 100% de acuerdo con Calvino, pero
en la predestinación hay una pequeña diferencia, pero las otras todas son bíblicas y que están todos en contra de pelagianismo. Pelagianismo y que Arminio tampoco dijo eso de que nosotros decidimos por si queremos ser salvos, yo decido, si no quiero ser salvo, yo rechazo. No, no, nunca dijo eso. ¿Sí, no? Así que la doctrina bíblica es clara, ¿no? Clara y que eh, la Iglesia Católica sigue al pelagianismo, ¿no? A ver, Raúl, de esto, a ver, ¿tenía algo para decirlo? Sí. Mm, No, sí, yo estoy de acuerdo de que no es bíblica, está contrario de la Biblia, porque si uno compara con la Biblia, absolutamente es nada que ver, nada que ver. Y mm, sí, muchos puntos el catolicismo ocupa del pelagianismo. mm. Entonces, la iglesia cristiana tiene que tener mucho cuidado con esto. Claro, claro, hay que tener mucho cuidado con el pelagianismo que puede entrar en la iglesia, ¿no? ¿Mm? De Y hecho, que, mm, muchas iglesias practican esto. claro, entonces nosotros que rechazamos la doctrina católica y decimos que hicimos la reforma, vinimos a ser iglesias reformadas, iglesia evangélica, pero por dentro creemos igual que los católicos. ¿Mm? ¿Mm? Entonces ese es el peligro. De apariencia somos otra iglesia, pero por dentro seguimos al pelagianismo o semipelagianismo. ¿Mm? Entonces, pensamos igual que la Iglesia Católica. Sí, a ver, Mayo que levantó la mano. Sí. Profe, igual también se dice que hace poco escuché a muchos pastores que decían, gracias a Dios que elegí a Dios, decidí elegir a Dios. Y Mm, eso es también como una parte de psicología, porque ¿qué pasa? Que en realidad nosotros fuimos elegidos por Dios, no es que nosotros lo elegimos. mm, En parte, el arminianismo piensa también así, ¿no? Porque dice que nosotros elegimos, que tampoco no estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, pero un pecador en realidad no siente el peso, ¿no? Y mm, pero yo pienso que como estudiante de teología, que hay que estar seguros de la doctrina de la salvación, de las doctrinas que estamos empleando primero en nosotros, para nosotros y luego para poder llevar en adelante bien, porque si no, se confunde. Y creo que estamos ahorita, profundizando el tema y ya después sale a flote todo lo que se tiene que aprender. Solo eso, profe. sí. Bueno, siga Margarita, sí, con esto de pelagianismo, sí. Mm, Bueno, claramente como esto, tanto la salvación como la condenación supuestamente dependen del libre albedrío, pero claramente esto lleva a la condenación, así como explicaba el profesor. O sea, la misma persona es responsable de su destino, nos quiere decir aquí el semipelagianismo. Con respecto a los niños que mueren antes del uso normal de la razón van al cielo si han sido bautizados, si mueren sin el bautismo, se salvan o se condenan según lo que Dios haya previsto que harían si hubiesen llegado a ser mayores. En este caso, para los niños no bautizados, nos habla que su destino eterno dependería de lo que Dios haya previsto o haya ya visto que habrían de haber hecho ellos si hubiesen vivido hasta ser mayores. Es decir, si habrían aceptado o no aceptado la gracia de Dios. La Iglesia de Roma también. La Iglesia de Roma también tuvo varias desviaciones que habían entrado allí. Las tres principales escuelas de pensamiento dentro de la Iglesia de Roma han sido la molinista, primero la de Luis de Molina, 1535 a 1601, que estaba él.
Sostenía que la caída original no afectó a las facultades naturales del hombre. ¿Qué quiere decir con esto? Aunque el pecado original trajo consecuencias espirituales para la humanidad, dice que no afectó las facultades naturales del ser humano, como la razón o el libre albedrío. El hombre, incluso después de la caída, conserva la capacidad natural de tomar sus propias decisiones o tomar decisiones morales y elegir entre bien y el mal, aunque necesita la gracia de Dios para poder alcanzar la salvación, según los molinistas. La agustiniana, propia de los frailes agustinos, sostiene la incapacidad natural del hombre para la salvación y la eficacia psicológica. Está Juan 6:44, versículo del que Agustín hizo una fascinante exégesis de la gracia salvadora. La postura agustiniana aquí sostiene que el ser humano, debido a su pecado original, tiene una incapacidad natural para poder alcanzar la salvación por sus propios medios. Claro, por Entonces, eso miren que había dos posturas. La bíblica es lo que enseñó Agustín, ¿no? Pero la Iglesia Católica deja la enseñanza de Agustín y sigue a Santo Tomás, a la postura de Luis de Molina, que dice que el pecado, la caída original, no afectó totalmente al hombre, ¿no? Ah, es decir, eh, que no están muertos. Esa postura va en contra de la enseñanza bíblica. Pero San Agustín dice, ya estamos muertos, somos totalmente incapaces, incapaces. El hombre somos totalmente incapaces para la salvación. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Eso es lo que decía Agustín, y después los reformadores, volviendo a la Biblia, encontraron que lo que enseñó Agustín tenía razón, ¿no? ¿Está bien? Sí. Mm, mm. A ver, siga. Sí. entonces, el hombre acá está hablando que necesita completamente la gracia salvadora de Dios, la cual tiene una eficacia especial, ejerciendo una atracción poderosa de lo que lleva hacia Dios, como explica Juan 6:64. Esta gracia es indispensable para que el ser humano pueda ser salvo, ya que no puede salvarse por sus propias fuerzas. También está la dominicana o tomista. Sostiene también la incapacidad natural del hombre, que enseña la eficacia física de la gracia y la predestinación lógica anterior a la presencia. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, enseña que la gracia tiene una eficacia física o capacidades físicas. Es decir, que actúa directamente en la voluntad del hombre para moverlo hacia el bien. Además, que la predestinación es anterior a la presencia. Esto quiere Presencia, decir al presencia. conocimiento previo de Dios sobre las acciones. Lo que significa que Dios, en su plan soberano, predestina a algunos para salvación antes de prever sus méritos o acciones. También está la doctrina de Alfonso de Ligorio. Sostiene una posición intermedia entre el molinismo y el tomismo, diciendo que a todos se da gracia suficiente para orar y al que ora se le da la gracia eficaz para salvarse. Él afirma que Dios concede a todos una gracia suficiente para que puedan orar. Si la persona responde a esta gracia y ora, entonces Dios le otorga una gracia eficaz que le permite salvarse. O sea que la salvación depende de la respuesta del individuo a la gracia
iniciarlo a través de esta oración que hace. Siguiente, pastor. Continuando con el capítulo 7 de esta segunda parte, vemos la segunda parte que hablan los términos teológicos con respecto a la gracia que le dan. Vamos a ver qué dicen los reformadores sobre esto. Los reformadores establecieron la doctrina bíblica sobre la corrupción moral y espiritual del hombre, y por ende la absoluta necesidad que tiene de la gracia de Dios el hombre caído para su regeneración, justificación y santificación. Claramente acá, como estaba explicando el profesor, los reformadores recuperaron la enseñanza bíblica de que el ser humano, tras el pecado original, está en un estado corrupto moral y espiritual. Debido a esto, el hombre es incapaz de salvarse por sí mismo y depende totalmente de la gracia de Dios para su regeneración, para la justificación, o sea, declarado ser justo, y santificación, ser hechos santos. En este caso, la gracia divina acá nos habla que es absolutamente necesaria para el ser humano caído, puede ser restaurado y reconciliado con Dios. La más notable diferencia entre Lutero y Calvino en este punto estuvo en que Lutero, poniendo su énfasis en la fe como medio de salvación, llegó a afirmar que un creyente podía perder la fe y por tanto la justificación, mientras que Calvino, poniendo el énfasis en la gracia como instrumento de la omnipotencia divina, versículo Juan 10, 28 al 30, aseguró que un creyente no puede perder su fe porque no puede perder la gracia que la sostiene. En cuanto a la predestinación, también hablaron, por ejemplo, Zwinglio fue el más extremista, insistiendo en los decretos divinos como causas últimas de la reprobación de los condenados. Sí, Aquí dice... sí, ya es la hora, lamentablemente. Bueno, gracias por la exposición de Margarita.